Hola a todos, en este módulo vamos a trabajar el tema de la investigación biomédica con seres humanos. En este tema es muy importante tener en cuenta algunos criterios, algunos conceptos, como es qué es eso del ensayo clínico, cuál es el problema del doble estándar moral, vamos a mirar algunos casos polémicos y también vamos a mirar la normatividad que regula experimentación con seres humanos o los ensayos biomédicos con seres humanos. Pasemos a ello. Bien, continuamos con el módulo 2, el primer, tema, que son los aspectos éticos en la experimentación clínica con seres humanos. Bueno, con relación al ensayo clínico, hay que decir que es un estudio experimental que tiene como fin la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, la rigurosidad en la demostración o descarte de las hipótesis a través de un método de investigación que sea validado, la fiabilidad de los datos y de los resultados obtenidos y la reproducibilidad del experimento que arroje resultados iguales o similares son el propósito o son los propósitos del ensayo clínico. Los ensayos clínicos terapéuticos buscan obtener la eficiencia de los medicamentos contra las enfermedades y los procedimientos terapéuticos quirúrgicos y no quirúrgicos. Los ensayos clínicos no terapéuticos buscan mejoras en la prevención y el diagnóstico de las enfermedades. La idea es que se puedan evitar o detectar a tiempo las patologías para poderlas contrarrestar. En todo ensayo clínico se debe tener en cuenta la vida, la integridad física, el bienestar y la calidad de vida de los sujetos que intervienen en la investigación. Se debe tratar a toda costa de evitar los riesgos o minimizarlos y precaverlos para no afectar a los participantes o los investigadores. Bien, aunque se tiene presente la buena fe, hay que reconocer que personas malintencionadas e inescrupulosas han desviado los objetivos de la investigación científica. Dentro de los ensayos clínicos encontramos varios casos polémicos. Los que se mencionarán en este video son los más conocidos, pero es de tener presente que existieron y existen todavía muchos más, especialmente en investigaciones que se desarrollan en países en vías de industrialización. El primer caso que nosotros vamos a ver son las investigaciones nazis que se llevaron a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, que según el volumen 3, denominado la Segunda Guerra Mundial, de la Enciclopedia Historia Ilustrada del siglo XX de la editorial Círculo de Lectores, allí dicen que a los seres humanos se les sometieron como cobayas en experimentos. Incluso dice que en esa época se hicieron inoculaciones de enfermedades, ablaciones de músculos, castración y esterilización. Se cuenta que algunas de esas experiencias estaban orientadas a encontrar los métodos más eficaces para el exterminio de las etnias y los grupos sociales considerados inferiores. El Instituto de Higiene de la Waffen-SS dirigía estas pruebas llevadas a cabo por médicos nazis en colaboración con las secciones de química farmacéutica del IG Farben y otras empresas que, también fueron presionadas por el gobierno o algunas, lo hicieron de forma voluntaria. Cuando las víctimas ya no servían para nada, una inyección venenosa o el sometimiento a cámara de gas terminaba con sus vidas. También se dice o se narran experimentos donde se introducían a víctimas, a personas en cámaras de descompresión, las sometían a temperaturas bajo cero, eran sumergidas en recipientes de agua helada para observar las reacciones del paciente. Es decir, ocurrieron mil y un actos, vejámenes, en contra de seres humanos que hay que tener muy en cuenta cuando, en temas de ética e investigación. El segundo caso conocido es el de Tuskegee, que ocurre durante 40 años, empieza en el año de 1932 y finaliza en el año de 1972 en Alabama, Estados Unidos, donde una investigación financiada por el Departamento de Salud con fondos federales utilizó a la población afrodescendiente en una investigación para curar la cura contra la sífilis. A los participantes
se les dijo que tenían mala sangre, pero nunca se les advirtió sobre la verdadera naturaleza de su enfermedad. Durante 40 años ellos fueron sometidos a fármacos muy tóxicos, verdaderamente muy tóxicos. En el año de 1942 se descubrió que la penicilina era eficiente en el tratamiento contra la sífilis, pero los participantes de este experimento a ellos se les escondió y se les privó del uso de este medicamento. Es decir, fueron 40 años y nunca recibieron los beneficios de la penicilina. El tercer caso fue el caso Guatemala, que ocurrió desde el año 1946 a 1948 por los mismos investigadores de Tuskegee, donde se replicaron los mismos experimentos, pero esta vez se utilizaron mujeres que se dedicaban a la prostitución, soldados de bajo rango, prisioneros y pacientes de hospitales psiquiátricos. Siempre, digamos, en estos dos casos siempre se utilizaron personas, digamos, con condiciones de vulnerabilidad muy importantes. El último de los casos es el estudio del VIH-Sida por transmisión vertical, es decir, de la madre al hijo. Este se hizo en la década de los 90 en República Dominicana y también, digamos, ya entrado el año, la década del 2000, también se hizo en algunos países africanos como Camboya y Camerún, donde se utilizaron fármacos experimentales versus el placebo. Como dice en la página de ONU-SIDA, hay un informe que se llama Cuestiones éticas referentes a los ensayos sobre el VIH. Dice lo siguiente: uno de los incidentes más controvertidos de la historia de la investigación del SIDA tuvo lugar a principios de los años 90, durante la prueba de un medicamento de sidobudina, profilaxis perinatal, más simple y supuestamente más económica. La sidobudina ya se conocía como una barrera efectiva para evitar la transmisión del VIH de una madre a su hijo neonato o recién nacido. Los ensayos clínicos, que incluían pruebas controladas con placebo, realizadas al azar, se llevaron a cabo en varios países en desarrollo. Los activistas argumentaron que una prueba controlada con placebo suponía la violación de principios éticos fundamentales, pues aquellos a los que se proporcionaba el placebo se les estaba negando un tratamiento que ya había demostrado su eficacia en otros lugares. La sidobudina fue uno de los hitos de la investigación del VIH y se había demostrado que era capaz de reducir hasta en un 60% la transmisión del virus de madre a hijo. Datos muy esperanzadores para las mujeres embarazadas. Posteriores avances han reducido el porcentaje de la transmisión a tan solo un 1 o 2%. Los anteriores casos muestran la necesidad de la formación en ética para los investigadores, donde se recalca la interés que debe tener el profesional en la elaboración de los proyectos, los objetivos y alcances del mismo, así como la interés en la aplicación de instrumentos, en la recolección de los datos y en la publicación de los resultados, tal como se advirtió en el módulo anterior o en el módulo introductorio. De igual forma, los casos que aquí ya reseñados demuestran que la ética en la investigación científica es mucho más que derechos, es mucho más que simples consentimientos informados y tiene que ver con nuestra responsabilidad como investigadores. Con relación a las normas y protocolos internacionales, el primero es el Código de Nuremberg, como ya les había comentado en los casos. El Código de Nuremberg sale o digamos expide a raíz de las investigaciones nazis y se utiliza, digamos, o fueron, digamos, creados para generar unas normas éticas o un marco ético con relación a la investigación científica. Tenemos la Declaración de Helsinki, la cual vamos a explicar más en detalle después, pero hay que decir que esta fue expedida por la Asociación Médica Mundial, es decir, es una agremiación de escuelas o colegios médicos nacionales, donde, digamos, los médicos han aceptado su aplicación. Las pautas SIOMS, las cuales también vamos a trabajar en este curso, también tratan sobre la ética de la investigación, al igual que el convenio de Oviedo, ese no lo vamos a trabajar. Las guías BPC, la Declaración Internacional sobre Genética o sobre Datos Genéticos Humanos,
la Declaración Universal sobre el Genoma Humano, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO y el informe Belmont. Bien, vamos a mirar un poco acerca de Helsinki, la importancia de Helsinki y un problema que se suscita con las repetidas modificaciones a esta declaración. Uno de esos problemas es el doble estándar moral. Después de la Segunda Guerra Mundial se quiso conseguir una ética en la investigación médica que fuera universal, que busque el respeto por los derechos humanos de los participantes. Es por esto que se creó el Código Nuremberg y posteriormente, por iniciativa de la Asociación Médica Mundial, en el año de 1964 se expide la Declaración de Helsinki, el cual es un código de buenas conductas o de buenas voluntades pedidas por médicos para que sean aplicadas por los médicos. Esta norma Helsinki ha tenido múltiples reformas, siendo una de las más importantes la revisión de Edimburgo del año 2000. En esta revisión se estableció la necesidad de no usar el placebo, sino que se debía probar, digamos, el medicamento de experimentación versus uno de comprobada eficiencia. Es decir, si yo tengo un fármaco que ya ha sido demostrado que combate cierta enfermedad, pero quiero probar otro que creo como investigador puede ser más eficiente, yo tengo que utilizar ese nuevo fármaco versus el que ya se venían utilizando. Yo no podría entonces, digamos, utilizar el fármaco versus placebo, porque el problema es las personas que están consumiendo placebo, entonces las dejamos morir o las dejamos que su enfermedad se agrave. Esa es, digamos, la introducción que se hizo en Edimburgo y que fue, digamos, ampliamente aceptada, pero muy controvertida por ciertos médicos, sobre todo por la industria farmacéutica. Además, esa norma Edimburgo, establecía la necesidad de demostrar en un tiempo prudencial el obrar del medicamento. Si se descubre que este realmente no es eficiente, los investigadores entonces deben aplicar el tratamiento más eficiente y universalmente comprobado que contrarresta la enfermedad. Es decir, si una persona se encuentra enferma de X y hay un tratamiento que se ha demostrado su eficiencia, pero se encuentra en Alemania y la investigación se está haciendo en Colombia, la idea es que al fin de esa investigación, si el medicamento que se está experimentando no demuestra la eficiencia suficiente, deberá, digamos, comprarse el otro medicamento que se encuentra en Alemania y aplicarlo en Colombia. Pero como les había comentado, digamos por la presión de las grandes empresas farmacéuticas y también por personas, digamos, que estaban allí, Helsinki, digamos, fue cambiado, esa revisión, se hicieron nuevas revisiones y fueron cambiados. Actualmente se tratan de hacer la corrección de las últimas modificaciones que se hicieron, pero digamos, se modificó buscando, digamos, atenuar, desprestigiar o restar importancia digamos, a la declaración de Helsinki. Las implicaciones de lo anterior es la realización de experimentos más baratos en países en desarrollo, como los países latinoamericanos, donde se pueden utilizar, por ejemplo, el placebo y en caso, digamos, de que el medicamento no demuestre su eficiencia, se da el tratamiento, se suministra el tratamiento establecido para el país donde se realiza la investigación. Es decir, si en Colombia se realiza una investigación con un fármaco X y ese fármaco X no demostró eficiencia, entonces las personas que tengan esa enfermedad y que estén participando en la investigación recibirán el tratamiento más eficiente en Colombia, no el que haya comprobado, digamos, mayor eficiencia a nivel mundial, sino solamente el que haya demostrado eficiencia en Colombia. Esas son, digamos, las implicaciones de esos cambios que se introdujeron en Helsinki. Como les dije, pues actualmente se está tratando de hacer la corrección de esto y pues hay unas normas, digamos, que morigeran un poco la postura o las modificaciones posteriores a Edimburgo. Investigaciones que se realizan en países en vías de desarrollo con enfermedades más usuales, en países industrializados y con poco impacto en países en vías de desarrollo es el otro tema a tratar. Es decir, hay enfermedades que son más usuales en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania,
digamos, en países industrializados, Japón, pero que son poco frecuentes, por ejemplo, en Colombia, en Guatemala, en, en Venezuela, en Bolivia, pero a pesar de ello, las empresas farmacéuticas realizan investigaciones aquí, en nuestros países, para enfermedades que son, digamos, muy usuales allá. Esa es, digamos, una de las cosas que está pasando hoy en día, es decir, investigaciones que solamente les da a los ricos, pero digamos, frente al tema o frente a las enfermedades de los pobres, nadie se ocupa porque realmente no estaría dando dinero. Entonces digamos, una de las tantas cosas que se están viendo, uno de los impactos que se están viendo con relación a las modificaciones de Helsinki. Con relación a las normas nacionales, hay que tener presente, digamos, una gama alta de normas creadas para regular la investigación clínica. Una de ellas, digamos la más importante, la resolución 8430 de 1993, expedida por el Ministerio de Salud, el cual se va a trabajar en este módulo, y la resolución 2378 de 2008, que fue, digamos, creada para investigaciones con medicamentos por parte del INVIMA. Esas dos normas son las que vamos a trabajar en este módulo, pero aparte de esas dos normas existen una gama, digamos, importante también de normatividad, como la resolución 3823 del 97, el decreto 2200 de 2005, la resolución 444 de 2008, el acuerdo 03 de 2006 y la resolución 1995 de 1999. Para terminar, es importante indicar que actualmente en Colombia hay un proyecto de política pública sobre ética de la investigación que se encuentra a cargo de Colciencias. Colciencias entonces está buscando construir esa política pública, haciendo un panel de expertos por todo Colombia, ya digamos asistido a las ciudades, a las grandes ciudades, para hacer las primeras preguntas y empezar la construcción de esa política pública. Se crearon entonces unos diálogos nacionales de ética e investigación, los cuales, digamos, tienen una presentación anual, y se crearon unas jornadas regionales de consulta en los que la Universidad de San Buenaventura Medellín ha participado, o sea, tanto en los diálogos como en las jornadas. Se espera que en el corto plazo, a partir de esta política, se cree la Red Nacional de Comités de Ética e Investigación y las redes regionales de investigación. La única red que está funcionando en este momento es la red del Valle del Cauca. Los otros departamentos estamos en mora de construir estas redes que pongan, digamos, a conversar a los comités de ética de investigación. Bueno, pasemos entonces al resumen. Muchas gracias. Resumiendo, hay dos aspectos importantes, dos conceptos importantes que hemos visto. Por un lado, que es el ensayo clínico. El ensayo clínico, recuerden ustedes, lo que es una experimentación que se hace con seres humanos, y lo que se busca es mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento para una enfermedad o para X dolencia que tenga la persona. También es importante mencionar que antes de hacer el ensayo clínico es necesario que la investigación haya pasado por comités independientes que puedan examinarla y que puedan dictaminar sin ningún tipo de veto cualquier cosa para mejorar la investigación. Otra cosa importante es que no se puede someter a las personas que están participando en la investigación a riesgos injustificados, y siempre se les debe pedir su consentimiento informado. Con relación al doble estándar moral, recuerden ustedes que es un problema que surge a raíz de la declaración de Helsinki. En una de sus modificaciones establecía que las empresas o los investigadores que vayan a hacer ensayos clínicos con seres humanos siempre deben, digamos, utilizar un término adecuado, y siempre, digamos, que se demuestre que la investigación no dio resultados, siempre se tiene que dar el mejor tratamiento posible a estas personas. ¿Qué es lo que sucede? Que se han hecho unas modificaciones a la declaración de Helsinki y han salido otras normas donde se estipula que la persona, para recibir el mejor tratamiento,
no el mejor en el mundo, sino el mejor en el país donde se esté realizando la investigación, el mejor tratamiento posible que se puede costear en ese país. Entonces, el problema del doble estándar es qué tan ético es esta última postura. Si ya hay un tratamiento que es eficiente en el mundo y que lo puede tratar, ¿por qué no utilizarlo? Bien, eso fue básicamente lo que hemos visto en este módulo. Muchas gracias.